Gloria a Dios. Dios les continúe bendiciendo, amados hermanos, y bienvenidos nuevamente a este subprograma Diálogo Pastoral, como de costumbre, y aquí, desde el Ministerio Cristo Viene y para todo el mundo, este es su pastor, el pastor Orlando Nieves Soler, dándole las gracias por su fiel sintonía a todos y cada uno de nuestros hermanos televidentes, tanto en Puerto Rico, el Caribe, Estados Unidos y todo el mundo que nos sigue a través de la Cadena del Milagro y www.cdminternacional.com. Este es su pastor, como les dije, pastor Orlando Nieves Soler, pastor de la Iglesia de Dios Mission Board, Taller del Maestro en el barrio Zanja, saludando a todos y cada uno de nuestros hermanos, y gracias porque miércoles tras miércoles en el horario de 12 a 1 de la tarde usted está con nosotros. Y aquellos que se pierden este segmento en las noches, a las 10 de la noche, a 11 de la noche se retransmite, y por supuesto por la Cadena del Milagro, agradeciendo también al Ministerio Sermón Cristiano que miércoles tras miércoles nos graban este programa, lo suben a sus plataformas digitales también, gloria sea al Señor. Así que más que agradecidos a todos y cada uno de ellos por su fiel sintonía. Así que, amados hermanos, pueden comenzar a llamarnos a los teléfonos que aparecen en pantalla, porque al final del programa nuestro pastor invitado en el día de hoy estará orando por cada una de sus peticiones. Llámenos al 787-898-5410, 787-898-5120. Le damos la más cordial bienvenida a todos y cada uno de ustedes, y con nosotros está hoy, gloria sea al Señor, el pastor Héctor Ayala, pastor de la Iglesia de Dios Pentecostal Movimiento Internacional del Barrio Pueblo en Camuy. Gloria sea al Señor. Pastor Héctor Ayala, bienvenido a Diálogo Pastoral. Pastor Orlando, Dios te bendiga. Amén. Y gracias por invitarnos a tu programación Diálogo Pastoral. A todos los televidentes, nuestros más sinceros y apreciados saludos. Amén. Hoy vamos a estar hablando, amados hermanos, con nuestro pastor acerca del tema llamado revelación y obediencia. Todo pastorado sabemos que no se llama a sí mismo, sino que está respondiendo a un llamado divino. Y para ello hay una línea fina que hay que trazar, gloria sea al Señor, porque es una secuencia de eventos. Pastor, hemos visto lamentablemente en la vida pastoral de algunas personas que se descarrilan, dejan el ministerio, quitan las manos del arado y lamentablemente han llegado hasta suicidarse pastores y pastoras porque ya no aguantan más. Pero queremos entonces hablar acerca de esto para compartir con los pastores y las pastoras acerca del llamado, la revelación y la obediencia. Y para ello vamos a estar basándonos en Génesis capítulo 12, versículos del 1 al 2, y dice así la palabra: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y te haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás de bendición. Pastor, este tema de llamado, revelación y obediencia, ¿qué impacto tiene para cada pastor y pastora que nos están oyendo en este momento? Fíjese, hermano Orlando y amigos, pastores, líderes que nos sintonizan en esta hora. Esta palabra me la dio el Señor, ya que pues cuando yo tuve mi llamado en el 1998, pude experimentar lo que fue un llamado de parte de Dios, lo que fue la revelación de Dios a mi vida y lo que fue la obediencia. Yo me percato de esto en el caminar. Cuando comienzo a moverme en ese llamado, cuando comienzo a moverme en esa revelación y en esa obediencia, veo unos resultados. Entonces uno va madurando espiritualmente, uno se prepara, uno estudia en el instituto, en misionología. Aunque el Señor me llamó a la pastoral, tuve la oportunidad de ser director de un departamento de misiones. Amén. De la organización a la cual pertenezco, Iglesia de Pentecostal MI, y tuve la oportunidad de ir a naciones, ir a países, pero me capacité, me preparé en esa área. Pero también pude ver a mucha gente que anhelaba trabajar en las misiones, anhelaba ser pastor, anhelaba manejar un ministerio. Entonces yo deseaba indagar cómo fue tu llamado.
cómo Dios se te reveló, en qué forma. No, es que yo quiero trabajar porque yo veo a todo el mundo predicando, yo veo a todo el mundo en televisión, yo veo a la gente en las multitudes. Entonces hay gente que ellos mismos se auspician, ellos mismos se llaman, pero todavía no han tenido esa verdadera experiencia de un llamado. Y por eso yo te felicito primero por el nombre de este programa, Diálogo Pastoral, porque entre pastores, entre ministros y aquellos que nos pueden ver, pueden venir en conocimiento hacia muchos líderes que desean una pastoral, desean un ministerio, tienen dones, cómo yo manejo los dones, cómo yo manejo mi llamado. Una de mis preguntas fue con mi mentor, porque tengo un pastor mentor, Amén. ¿Qué es esto de que Dios llama a uno y uno deja su trabajo secular para dedicarse de lleno a una pastoral? ¿Cómo es esto? Y me dijo mi pastor mentor, Dios trata con cada ministro individualmente. Wow. Tienes que ver cómo ha sido el trato de Dios con tu vida. Y recuerdo también que un anciano pastor, cuando comencé en el 1999 a pastorear, en un retiro pastoral, me dieron la oportunidad para saludar, muy bien vestido, mi corbata, mi chaqueta, testificando, y me llamó un viejo pastor. Y me dijo, te veo muy emocionado, te veo muy ilusionado con la pastoral, pero recuerda, esto tiene unos pasos, unos procesos, y aquel viejo pastor tenía mucha razón. Wow. Uno se emociona, uno se ilusiona, pero tiene que haber un contenido, y ese contenido es ese llamado, esa revelación, y se concreta el mismo con la obediencia, que también está escrito en la palabra en el libro de Mateo, capítulo 18, del verso 16 en adelante, donde el Señor le dice a los discípulos que vayan y prediquen este evangelio y que hagan todas las cosas conforme el Señor les enseñó, porque ya Él tiene el dominio en el cielo y en la tierra. Y como es el Señor que va delante de nuestro ministerio, pues ese ministerio pues se desarrolla. Tengo una compañera que allá en la organización, que es la que está a cargo, la que preside la entrevista a candidatos al ministerio, y ella le dice a esos candidatos que lo que te va a sostener en tu vida ministerial es tu llamado. Amén. Porque vemos muchos, como usted acabó de decir, que comienzan en una pastoral, se le entrega a una hermosa congregación, pero luego se frustran, porque viene la prueba, vienen las luchas, está bregando con problemas, con seres humanos. Son muy poca la gente que te llama para felicitarte, son muy poca la gente que te llama para estimularte, todo el mundo te llama para problemas, para situaciones. Sí. Entonces tenemos que prepararnos en todas esas áreas para poder atender una pastoral. Una pastoral es muy distinto a un llamado misionero, a un llamado de capellanía. Hay que descifrar y hay que distinguir lo que son los distintos ministerios, y tú tienes que estar ubicado y sintonizado en el área que Dios te llamó. Y no solo que Dios te llamó, que según el Señor reunió a sus discípulos, los preparó, los capacitó, los envió. En el capítulo 10 del libro de Mateo nos relata el llamado y esa obediencia de los discípulos. Y en ese capítulo 10, los primeros versos que el Señor ilustra los nombres de los llamados discípulos, dice que le dio instrucciones. O sea, nos tenemos que preparar, nos tenemos que capacitar, porque hoy en día el Señor nos ha dado tanta bendición que hoy la gente tiene acceso a las redes, a los libros de comentarios, a prepararse, que nosotros no podemos inventarnos un mensaje, una palabra, un cuento. Esto tiene que ser una realidad. Es el llamado el que te va a sostener. Cuando escuchamos personas decir, pastor, es que yo siento pastorear, yo les tengo dicho, ten cuidado con los sentimientos, porque vienen y van. Lo que te sostiene es el llamado, porque es como le he dicho, es como cuando tú eres un padre, tú no sientes ser padre, es que ya tú lo eres. Entonces, cuando no tengas fuerza, vas a seguir hacia adelante. Cuando estás enfermo, sigue hacia adelante, porque hay un llamado de parte de Dios. Y me llama la atención, pastor, cuando usted dice, pues, que un don es para la capellanía, otro don es para las misiones, el evangelismo. El hecho de que sea un buen evangelista no quiere decir que va a ser un buen pastor. El hecho de que sea un buen maestro de escuela bíblica no lo califica a esa maestra o ese maestro como una buena pastora o un buen pastor. Hay algo ahí de entonces responderle a ese llamado, pero que va acompañado, que Dios le está mostrando a esa persona, no lo que él va a hacer, sino con el propósito que Dios lo va a usar. Sí. Yo respeto mucho a todos los ministerios, todas las organizaciones, pertenezco a una organización, respeto a todos los ministerios, pero
he visto un desenlace en esto de los ministerios, porque veo una persona que es cantante, canta música sacra, Dios lo usa, Dios hace milagros, pero de momento comienza a incursionar en la pastoral. Y lo veo atendiendo una pastoral, y lo veo atendiendo una agenda de compromiso de música sacra. Entonces, he visto que mucha gente ha querido entrar en la pastoral, pero entiendo que tú puedes cantar, tú puedes ministrar, pero son dos ministerios muy distintos. La oveja necesita tiempo. Yo vengo de la vieja escuela. Amén. Yo soy criado en la iglesia pentecostal, y el modelo de mis pastores era que se visitaba a los hermanos, se visitaba a los enfermos, se le daba seguimiento a la gente, se le daba discipulado, y la gente está deseosa que el pastor asista a su casa, le dé consejería, esté en los momentos difíciles, esté en los momentos de celebración. Pero veo muchos llamados que es de simplemente estar X días en una congregación, traer una palabra y ahí todo culminó. Como te digo, respeto mucho todo el desenlace de ellos, pero una verdadera pastoral exitosa tiene unos rasgos, los cuales seguir para uno ser exitoso. No porque tú manejes la palabra, no porque tú desarrolles un don en específico, eso te va a garantizar una pastoral exitosa. Y entonces vemos que mucha gente a veces fracasa, pero si yo canto bien, yo hago esto bien, porque tengo personas que están bien preparados en la teología y son buenos maestros. Entonces, en la forma de dirigir una congregación, tú los ves en una forma de enseñanza. La enseñanza tiene su lugar, tiene su tiempo, y la predicación también tiene su lugar. Un domingo es un momento especial donde todo el mundo llega a la congregación, y ahora a través de las redes electrónicas, todo el mundo está pendiente a lo que Dios va a ministrar. Todo el mundo viene buscando una palabra. Y entonces, pues tenemos que estar bien preparados para atender el público que tenemos presencial, pero hay un público que también está a través de las redes escuchándonos. Y en cuanto a lo que usted nos dijo, que también hay muchas personas que sienten. Muchas personas se me han acercado a mí, pastor, es que yo siento pastorear, entonces no quieren trabajar secularmente, no quieren, es que el Señor me llamó solo a evangelizar, el Señor solo me llamó a vivir por fe. Bueno, pero la fe yo comienzo a trabajarla moviéndome, caminando, porque esto requiere que yo tengo que atender una familia, que tengo unas responsabilidades y tengo que cumplirlas. Entonces, en esto es que nosotros queremos enfatizar en esta mañana, en las personas que tengan esas dudas, que necesiten esa dirección. El primero que tiene que darle dirección es su mentor y es su pastor. Porque yo soy pastor de una congregación, yo atiendo mi congregación, si usted necesita un consejo, yo se lo puedo dar, pero la persona llamada a dar ese consejo, a darle seguimiento acerca de su llamado, es su pastor. Amén. Amén. Y nosotros como pastores tenemos pastores que nos pastorean, tú sabes, que no somos sacados simplemente de un banco de recursos, fuimos y seguimos siendo ovejas de un redil que Dios nos ha puesto entonces a cargo con esta gran responsabilidad de ser el líder, y el pastor no es tan solamente el consejero, el predicador, es el administrador de las facilidades, que vela, el albacea de las facilidades de la iglesia, porque yo sé que pueden haber hermanos y hermanas que ayudan al mantenimiento del templo y eso, pero la persona responsable, que cae toda la responsabilidad sobre sus hombros, es el pastor y la pastora de esa iglesia. Voy a decir algo, ¿verdad?, con mucho respeto y amor. Hay personas que han tenido un llamado a una pastoral y son exitosos en el desarrollo de la palabra, pero lamentablemente son malos administradores. Entonces nosotros tenemos que cuidarnos de eso. Entonces, en esa área de la administración, nosotros tenemos que adquirir experiencia, tenemos que buscar la experiencia. Le doy gracias al Señor que nuestra organización tiene mucho cuidado de esto. Tenemos una serie de mentores, personas, institutos de capacitación, cursillos de capacitación, donde dirigimos a la pastoral a ser exitoso en su pastoral, pero también en lo administrativo. Damos una serie de charlas en el área financiera, en el área de secretarial,
para fortalecer esas áreas porque son muy importantes. El pastor tiene que ser un buen administrador. Y 1 Corintios capítulo 4, si no me equivoco, dice, se requiere de los administradores que sean hallados fiel. O sea, que en todo esto somos un modelo, somos un ejemplo, la gente nos está viendo y eso es parte del llamado, la administración. Cuando llegue esta parte del tema concerniente a la revelación, ok, Abraham está respondiendo al llamado que Dios le está haciendo de salir de la parentela, de salir de su casa, adentrarse a lo desconocido. Me trae a la mente la revelación que Dios le da a José de que lo va a hacer grande. Le muestra por sueños esta revelación, pero ese proceso por el cual pasa de ser traicionado por sus hermanos, de entrar en la casa de servidumbre, en la cárcel, fueron ese lugar de descanso que Dios, por decirlo así, Dios utilizaba para llevarlo más y más a él, al cumplimiento profético, porque la gente habla de la profecía o de la revelación, que voy a tener dinero, que voy a tener lujo, placeres. No es eso. La revelación más bien es el cumplimiento de la palabra. Esto era lo que te había mostrado y esto te daré. En el llamado y en esa revelación y en tu ministerio, lo que te hace exitoso es escuchar primero la palabra del Señor, que Él se te revele a tu vida. A veces pensamos que el éxito es tener unas facilidades muy cómodas, muy bonitas, artefactos electrónicos donde podemos sintonizar, contactar mucha gente, pero el éxito de una pastoral es que tú enseñes la palabra, vivas la palabra y veas el resultado en esa iglesia, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Amén. El santuario es una arquitectura donde se alberga allí esa congregación. Entonces, la historia de José es algo hermoso porque José está dándole seguimiento a las órdenes que su padre le da. Vete a ver a tus hermanos. El comportamiento de sus hermanos no era el mejor. Se sentía envidia porque ya su padre, primeramente su padre, el Señor le estaba revelando el destino de su hijo. Wow. Y el destino de su hijo iba a cubrir en tiempo de hambre y en tiempo de necesidad esa casa. Mira qué cosa. El evento profético, el cumplimiento de la cobertura de Abraham, de Isaac y de Jacob está en sus generaciones, pero Dios utiliza a un personaje. En el caso de la historia de José, usa a José y su padre lo va vistiendo. Su padre va poniendo en su cuerpo un modelaje de ropa de rey, de autoridad, y ese hombre de autoridad, y él estar en autoridad y tener un llamado de parte de Dios para dirigir una nación que tal vez eso no lo pensaba. Lo que Dios va a hacer contigo te lo va a ir mostrando en determinado tiempo, lo que Dios va a hacer contigo. Él estaba velando a sus hermanos. En ningún momento él pensaba de que iba a estar en un trono. En los sueños es que él le dice a su padre: Padre, veo que se inclinan hacia mí. Su padre lo reprende. Entonces, luego el padre cae en sí y el padre dice: Dios tiene un trato con este muchacho. Y el padre comienza a tener toda su indumentaria, su vestimenta, que tenían unos grandes simbolismos hacia el destino, hacia donde él se dirigía. Esto no quiere decir que si tú tienes un llamado, todo el camino se te va a abrir, todas las puertas se van a abrir fácilmente. La prueba, la dificultad Amén. va a probar tu temperamento. Exacto. Va a afirmar tu corazón hacia el destino donde Dios te dirige. Y lo lindo de esto es que ya Dios venía mostrando esto, revelándole esto. Y aún Jesús se lo dice a sus discípulos, mostrándonos a nosotros como pastores también, que esto es cíclico, esto es que se va a volver a hacer. Me explico. Cuando Jesús le dice a sus discípulos: no os maravilléis de lo que yo he hecho, de los milagros que yo he hecho, porque cosas mayores ustedes van a hacer en mi nombre.
La Biblia no registra que con la sombra de Jesús se sanaban los enfermos, pero sí registra que con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Y a nosotros como pastores no nos debe dar celos ni envidia, porque existe cuando una persona está insegura de su llamado, cuando una persona duda de la revelación que Dios le ha dado, vienen los celos, la envidia y dice, no, es que fulano quiere usurpar. ¿Cuántas veces hemos escuchado esa palabrita? Quiere usurpar el puesto del pastor o de la pastora. No. ¿Sabes qué? Cuando tú sabes que tú estás seguro de tu llamado, Dios es el que pone y quita. Tú sigues trabajando, Dios se encargará de todo lo demás. Esto no importa que se levante una oposición, como dice el pastor, va a probar el calibre de ese pastor o de esa pastora. Tenemos muchos modelos en distintos ministerios y a veces nosotros cometemos un error, todos los hemos cometido, que queremos medir nuestro ministerio basado en lo que hemos visto en otros ministerios, en otros llamados, que son exitosos, que vemos muchas cosas que son agradables a la vista, muchas cosas que sintonizan muy bien al oído, y nosotros quisiéramos ser ese modelo, pero yo tengo que ser lo que Dios ha dicho que yo voy a hacer. En mi llamado, en un momento dado, antes de entrar a la pastoral, yo estaba en un evento, una campaña en mi congregación, donde yo nací, y un día un evangelista me dice, ¿qué ha dicho Dios de ti? Y yo dije, wow, me está hablando a mí el evangelista. Pues, de mí, pues que yo soy el hijo de la hermana Fidela. La hermana Fidela visita a los enfermos, la hermana Fidela ora, ayuna, maestro de escuela bíblica. No. Usted no me está entendiendo. Hermana Fidela, tu destino, el propósito que Dios tiene con tu vida, hacia dónde Dios te va a llevar. Y si tú no sabes cuál es tu destino, pregúntale a tu mamá, pregúntale a tu pastor, pregúntale a los ancianos de la iglesia donde te criaste, si en algún momento dado algún evangelista, alguna anciana, algún siervo de oración puso la mano sobre tu cabeza y te trajo una palabra profética hacia tu destino, hacia tu futuro, hacia donde Dios te va a llevar. Tengo que decirte que fui a donde mi madre y le pregunté. Entramos en un diálogo entre madre e hijo, y ella me fue ilustrando también las experiencias que había tenido desde niño, desde joven, que a los 12 años recibo el bautismo del Espíritu Santo, evangelistas que llegaban. Por eso es que tú tienes que tomar a tus hijos en un servicio, en un culto, cuando haya una manifestación, cuando Dios traiga un siervo o una sierva, que tus hijos estén muy atentos a lo que Dios dice, porque esto va a definir su destino. Nosotros como padres deseamos que nuestros hijos sean los mejores, que Dios ponga un ministerio, pero esto no va a salir así de la nada. Esto se va a sintonizar cuando tu hijo o tu hija esté pendiente en la congregación, al sermón, a la adoración, al culto. Ame el entorno donde se encuentra. Yo te decía ahorita fuera del aire que cuando yo era niño, yo tomaba un cartoncito de leche, de aquellos cartones de leche que venían, y yo pasaba ese cartón de leche como un camión y hacía el ruido como mi boca de un camión y tocaba hasta la bocina de un camión. Iba caminando con ese camión y que iba a pensar yo que más adelante el Señor iba a poner un camión en mis manos para atender los food service de la cadena de supermercados, que es el área donde por más de 30 años yo trabajé, en el área de venta y mercadeo. Eso se cumplió. Seguí escalando, pero aun cuando niño, en cada culto, en cada experiencia, yo me veía en los altares, yo me veía predicando, yo me veía ante personas, pero no era algo que yo lo perseguía, era algo que yo lo veía, porque tú entras en la adolescencia y hay otros intereses, estudias, te preparas, te quieres casar, quieres ser empresario, quieres ser esto, pero cuando el Señor me sintonizó con el Espíritu Santo en lo que Dios quiere hacer con su pueblo, que Él necesita obreros para esta mies, entonces yo tomé en serio lo que me dijo aquel evangelista, que ha dicho Dios de tu destino, y me sintonicé en lo que Dios me había hablado, en la palabra que me trajo en el 1998 con un evangelista de este ministerio, Cristo Viene. Santo. El hermano Tony Reyes, que si nos está viendo, le envío saludos y un fuerte abrazo. Amén, gloria sea al Señor. Amados hermanos, pueden llamarlos a los teléfonos que aparecen en pantalla, 787-898-5410 y el 787-898-5120. Al finalizar el programa,
programa, nuestro pastor Héctor Ayala va a estar hablando, orando por sus peticiones. Así que tome el teléfono, únase en este momento. Pastor, cuando llega este momento que usted está hablando de que este evangelista, Tony Reyes, le ministra a usted qué ha dicho Dios acerca de ti, vemos muchas personas que anhelan: yo quiero lo que el pastor Héctor Ayala tiene, yo quiero un ministerio como el del hermano Gilla Ávila, yo quiero cantar como fulano de tal, yo quiero tener ese poder de convocatoria que tiene esta otra persona, pero no están dispuestos a pagar ese precio, no están dispuestos a sacrificarse, a vivir una vida en obediencia. Gloria sea al Señor. Y me llama la atención porque mientras usted me estaba hablando, me traía a la memoria lo que dice la palabra de Dios, que cuando una persona no tiene esa relación cercana con Dios, sí, invoca a Dios cuando viene un problema, cuando hay que orar constantemente y mantener esa intimidad, esa relación a Dios, para conocer a Dios más íntimamente. El privilegio que nosotros tenemos es que a nuestro Dios le podemos llamar Padre nuestro que está en los cielos. Y eso nos da una cercanía más. Pero me llama la atención porque cuando leemos, a veces se refieren al Dios, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Pero ahora es mi Dios. Y no tan solamente mi Dios, mi Padre que está en los cielos. Vamos a hacer algo, amados hermanos. Esto se está poniendo bueno aquí con nuestro pastor Héctor Ayala. Vamos a una breve pausa y regresamos con este subprograma Diálogo Pastoral. No se aleje. Sermón Cristiano. También nos puedes escuchar en las siguientes redes sociales: Facebook, YouTube, Instagram, Twitter. Además de las aplicaciones para celulares, Android y iPhone en nuestra página sermoncristiano.tv. Gloria a Dios. Dios les continúe bendiciendo, amados hermanos. Buen provecho para aquellos que están almorzando, o buen provecho también para aquellos que nos están viendo en la noche y se están tomando una meriendita a esta hora, a las 10 de la noche, 10 y media de la noche. Así que saludos y bendiciones para todos y cada uno de ustedes. Estamos aquí en el Ministerio Cristo Viene. Por favor, llámenos a los teléfonos que aparecen en pantalla: 787-898-5410 y el 787-898-5120. Estamos con nuestro pastor Héctor Ayala, pastor de la Iglesia de Dios Pentecostal Movimiento Internacional, MI, en el barrio Pueblo de Camuy. Gloria sea al Señor. Pastor, hablando acerca del tema del llamado, la revelación y obediencia, hablamos del llamado de parte del Señor, que esto tiene que originarse. Dios los llama, como así Jesús llamó a sus discípulos, no es que los sintamos. Llega la revelación, pero la gente espera que la revelación se cumpla así. Hay un proceso para el cumplimiento de esa revelación y ese proceso se llama obediencia. Para que se cumpliera lo que dice en Génesis capítulo 12, que vendría una gran bendición para Abraham, que engrandecería su nombre, y no tan solamente que él recibiría bendición, pero iba a ser de bendición para otros. Inclusive hoy nosotros somos de esa descendencia bendita de Abraham por medio de la fe. ¿Qué nos puede decir acerca de la obediencia? En el llamado tiene que haber una revelación, porque a veces hay revelación que viene de Dios, que es la original, y hay revelación que es carnal, que es de humanos. A veces yo veo un joven bien preparado, bien vestido, bien arreglado, me simpatiza. Y yo le digo, tú eres como modelo de pastor. Y a veces no es una realidad, sino es que yo siento una simpatía, lo veo muy bien. Tal vez el destino pudiera ser otro. Pero en la obediencia, en el 1998, cuando el Señor usa a este siervo de Dios, a Tony Reyes, habíamos pasado el huracán George y estábamos en la reinauguración de un templo. Y yo estaba de visita en una iglesia Mission Board del compañero Luisito Ruspelto, y yo estaba con mi esposa sentada en las últimas bancas porque estábamos de visita. Tony Reyes
presentó a su familia cantó de una forma preciosa a sus hijas. Y cuando el hombre trae la palabra, que hace el llamado, yo estoy de visita, pues yo dejé el llamado para los que estaban allí. Yo estaba bien, yo era un líder, estaba bien, ahora yo no perseguía el llamado, sino que había tenido unas revelaciones y unos sueños, pero quería que todo eso se canalizara. Pero cuando él me llama, a mí y a mi esposa, y él estaba en un altar, y el altar tenía 4 o 5 escalones, cuando nos toma por la mano a mi esposa y a mí, nos ponen el primer escalón y dicen, subirán a lugares altos que jamás pensaron. Wow. Nos suba al segundo escalón, las almas se salvarán. Le dice a mi esposa, tú serás parte de este ministerio, no te sientas menospreciada, no te sientas menos que nadie, porque junto a él subirás. Yo quiero que las esposas de pastores y de líderes entiendan esto. Ustedes son parte de nuestro ministerio. Y le dije así a mi esposa, junto a él subirá. Pero cuando subimos a la plataforma en pleno, así dice Dios, cuando subas a estos lugares altos, que no se te olvide de darme la gloria y la honra, porque es mía. Amén. Wow, yo tomé eso bien en serio. Yo me llevé esa palabra en mi corazón. Al año siguiente, pues ya la organización me había llamado por una entrevista para ver si Dios había tratado conmigo. En el momento me negué, no fui obediente. Me llamaron para atender una pastoral, una congregación, pero yo puse por excusa mi trabajo profesional, porque verdaderamente mi trabajo profesional 10, 11 horas, 12 horas me tomaba, y yo estaba muy ocupada en la crianza de mis hijas, y dije que no cuando el presbítero me entrevistó por primera vez. Pero me dijeron, no, tal vez tú estás un poquito presionado y te cogió esto de momento, ve a tu casa, ora, y en los próximos días estaremos hablando. Cuando me reuní con mi esposa, hablamos de ese llamado, de lo que Dios había dicho. Entonces nos sometimos a la obediencia porque habíamos visto que verdaderamente Dios nos estaba llamando. Entonces, pues rápidamente que atendí esa entrevista, nos ubicaron en una pequeña congregación de 11 hermanos en Cabo Rojo, en una iglesia de misiones. Wow. Y ahí comenzó mi ministerio biocupacional. Trabajaba secularmente, mi esposa trabajaba, teníamos 2 niñas, teníamos que atenderla, había unas obligaciones, había unas responsabilidades, pero era bien sacrificado, porque yo salía de mi trabajo, tenía que atender la iglesia, tenía que ir a retiros pastorales, tenía que ir a congresos, o sea, que fue bien comprometedor, pero obedecí ese llamado y poco a poco el Señor siguió hablándome. Más adelante, el Señor me trae otra palabra a través de otro siervo. Me dice, no te enamores de tu trabajo porque te saco de tu trabajo. Y yo dije, ¿por qué él me habrá dicho eso? Dije yo, que no me enamore de mi trabajo. No lo entendí hasta 12 años más adelante. 12 años más adelante, el Señor me habla, estaba trabajando en San Juan, Puerto Rico, y cuando llego a mi oficina, después de almorzar, el Señor me dice, recoge que te vas. Y yo estaba en una posición gerencial. Estaba ganando mucho dinero. No quiero decir la cantidad, pero era mucho dinero. Auto, viajes, comodidades, plan médico, beneficios. Era el tope más alto de dinero que yo estaba ganando. Y en ese momento el Señor me pide mi trabajo. Entonces yo llamo a mi esposa. Lourdes, siento una voz que me está diciendo, recoge que te vas. Y mi esposa me dijo, pues hemos estado esperando por mucho tiempo esa voz, lo que haya dicho Dios. Pero entonces voy a atender una iglesia que era una iglesia que nace en misiones, no una iglesia que me puede sustentar, una iglesia. Entonces ahí es que yo comienzo a caminar por fe. Porque hay mucha gente que dice, yo voy a vivir por fe, pero están ganando mucho dinero. Pero en ese momento el Señor me pide el sustento secular para mi familia de mucho dinero, que ya mis hijas estaban en la universidad, que también pues por la cantidad de dinero que yo ganaba, pues a veces no le cubría las becas, yo tenía que cubrir todo esto, y lo que es un plan médico para mi esposa, para mí, todo esto. Pero fui obediente a la voz del Señor, entrego mi trabajo en la empresa con mucho dolor, porque yo amaba mucho mi trabajo, y más que para aquellos años en Puerto Rico hubo un despido masivo de parte del gobierno, estaba todo el mundo buscando trabajo, y ellos se cuestionaban en la empresa que yo trabajaba, ¿cómo es posible que en medio de este caos que vive en nuestro país, usted esté dejando el trabajo? La obediencia. Hubo un llamado, Dios se me reveló, fui obediente. Tengo que decirle que eso fue para el año 2009-2010. Ley 7. Cuando estoy en el 2014, que llevo la iglesia a un nivel de bendición, una iglesia bonita, construimos el templo hermoso, el Señor me pide la iglesia de Cabo Rojo.
Me saca de la iglesia de Cabo Rojo y me lleva a vivir a la área metropolitana para ser director del departamento de misiones. Comienzo a vivir otra experiencia. Me saca de mi tierra, me saca de mi barrio, me saca de mi familia para vivir en el área metropolitana, para estar montado en un avión, viajando naciones, viajando países. Mi esposa estaba en el área oeste todavía trabajando, no se había mudado a San Juan. Yo tenía que estar viajando de San Juan a Mayagüez. Wow. En un momento dado, me vi a punto de renunciar a todo esto. Pero esto era una prueba de lo que Dios había dicho a mi vida y el Señor me llevó a un nivel de bendición hasta el día de hoy, que he sido obediente a ese llamado de Dios y no me ha faltado nada. He visto Amén. La provisión de Dios con mis hijas, con mis nietos, con mi esposa, con salud. Por lo tanto, aquellos que me están viendo, que tal vez están en esa incertidumbre, en esa duda, si Dios te pide tu trabajo, si Dios te pide tu casa, si Dios te pide que salgas de tu barrio, de tu pueblo, hazlo, porque Dios te va a honrar como honró a Abraham. Qué lindo. Gloria sea al Señor. Y lo interesante, pastor, que me llama la atención a mí, es que aprende a vivir en fe. Yo tomo esa palabra bien en serio de la persona que lo dice. Porque a veces hay personas que dicen, bueno, yo vivo por fe. No, pero están viviendo de la fe de otros y no de la fe de ellos, porque dicen, préstame $20, porque yo vivo por fe, dame tanto, porque yo vivo por fe. Pues yo le digo, mira, pues no hay problema, cómete un sándwich de fe y bébete un vaso de fe, porque tú quieres arrimarte a la fe de otra persona. Es nuestra fe en Cristo Jesús, es basarnos en esa fe de que, Dios va a proveer, porque llegas a este tiempo en tu vida profesional que todo tu arduo trabajo, tu sacrificio, ahora estás cosechando lo que con lágrimas sembraste y sudor y esfuerzo. Ahora que estás realizado, Dios te dice, empaca y ve. Llega entonces en la parte ministerial que llevas a la iglesia, a este sitial. Y ahora aquí no te queda, empaca y la obediencia se va probando una y otra vez. ¡Wow! Qué lindo eso. ¿Y cómo te sientes a través de todos estos años ahora volver a la pastoral luego de estar años sirviendo al departamento de misiones, que es una pasión, que es tu formación desde el comienzo, donde Dios te ha llevado tanto a las misiones, a empezar con una iglesia misionera, pero también ahora estar en una iglesia que apoya las misiones? Es un cambio y un sentimiento bien pronunciado, porque cuando llevo la iglesia, por la gracia y la honra del Señor, a ese lugar de bendición, vemos que el Señor me pide esa iglesia, que es la iglesia de Él, que es su congregación. Yo anhelaba tener un grupo de adoración y alabanza, tengo el grupo de adoración y alabanza, tengo una pastora asociada, está todo. Yo digo, ahora yo me puedo tomar como que un descanso y los líderes van a trabajar. Sí. Pero entonces el Señor me cambia los muñequitos en el 2014, entonces tengo que vivir en el área metropolitana, tengo una agenda sumamente cargada, me tengo que congregar. Porque de yo ser pastor, ahora tengo un trabajo administrativo en un concilio, en una organización, atiendo una oficina, atiendo una pastoral en la región de Puerto Rico, soy miembro del consejo, parte de las naciones, de los pueblos, Estados Unidos, Sudamérica, Centroamérica, viajando, supervisando. Entonces tengo que congregarme, tengo que cumplir mis responsabilidades dentro de una iglesia, entonces estaba más comprometido. Pero quiero decirle a los líderes y quiero decirle a los pastores, cuando el Señor te cambia, cuando el Señor te mueve, tienes que cuidarte mucho. Porque yo estar todo el tiempo en una iglesia que estaba orando, que estaba ayunando, que estaba visitando, atender un trabajo administrativo. En los trabajos administrativos tú estás bregando con problemas, con situaciones, con congregaciones y tienes que velar por tu espiritualidad. En un momento dado me sentí solo. Rodeado de muchas congregaciones, de mucho liderato, de muchas asociaciones, pero me sentía solo. Yo decía, wow, nosotros no tenemos tantos pastores, tanta gente. Cuando llego a la área metropolitana, yo estaba los primeros meses de hotel en hotel. O sea, todavía no tenía una casa porque tenía que alquilar una casa. El costo de una casa en la área metropolitana era muy oneroso. Y misiones, pues en misiones. Y entonces, por eso yo decía, Señor, pero que era que el Señor me estaba marcando para empezar a vivir otra etapa de fe. Se cumple eso
atiendo el Departamento de Misiones por 8 años, fue una experiencia enriquecedora, pero la asamblea nos lleva a una posición al comité ejecutivo, entonces dejo lo que es administrativo, comienzo la pastoral. Pero tengo que decirte que si la experiencia de misiones es hermosa, sigue siendo bella, sigue siendo bello el llamado a una pastoral, porque en un departamento tú estás, como dije, valga la redundancia, atendiendo lo que es administrativo. Pero tal vez esto le parecerá gracioso. Cuando yo estaba en Cabo Rojo, en Navidad, yo tenía hasta 6 platos de arroz con dulce. Cuando era director de misiones, estaba por ir a la merced de que alguien me invitara a beberme un café. Llego a Camuy, y cuando llego a Camuy, los hermanos con ese quesito del país, con esos regalitos de Navidad, ese amor. Así que saludo a los hermanos de Camuy Pueblo, les amo mucho, y este pueblo nos ha abierto las puertas, este ministerio también, compañero Domínguez Figueroa nos ha abierto las puertas, compañeros como tú, de otras organizaciones. Pues me siento en familia, y esto es parte del cumplimiento de ese llamado en obediencia. Y créame, amado hermano, que conseguir el pastor Héctor Ayala, estuvimos en negociaciones varios tiempos, porque los dos somos personas que estamos trabajando, estamos sirviendo en diferentes facetas, pero me alegra que esté aquí con nosotros. Gracias. Y que sea de bendición para todos y cada uno de ustedes. Pastor, wow, esto es bien lindo de ver cómo Dios lo va usando y pone personas, recursos, porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Qué lindo es cuando usted entonces puede seguir desarrollando el ministerio pastoral, pero también ese amor por las misiones. Y mientras lo escuchaba hablar, me uno a esas palabras. Qué bueno, y felicitamos a los hermanos de la Iglesia de Dios Mission Board, Taller del Maestro, que en esta semana estamos cumpliendo 44 años de aniversario. Felicidades. Amén, gloria sea al Señor. Y mientras estoy viendo las fotos de hace 18 años atrás que empezamos a pastorear esta iglesia, el sacrificio, lo que ha ido creciendo, ver cómo los niños crecen, estos jovencitos, estos niños que presentamos ahora son jovencitos, gloria sea al Señor. Los niños que llegaron ahora son adultos, casados. ¿Cómo es esto cuando tú ves entonces el llamado, la revelación y la obediencia en el cumplimiento entonces profético de esa palabra de Dios? Porque hiciste referencia a ese evangelista que te ministró, a ese siervo del Señor, y qué bueno, porque entonces podemos juzgar, y cuando digo juzgar no es condenar, juzga al profeta por la profecía. Se cumplió. Porque, exacto, hay personas que profetizan en la carne, por emociones, por sentimientos, y hay personas que se dejan llevar por apariencia. Samuel le pasó eso. Sí. Señor, este es el sucesor de Saúl. Y Dios le dice, no te dejes llevar por la apariencia. Sí. Hay que escudriñar más a fondo en el corazón de la persona. Cuando tú ves todo esto ahora, en esta etapa en tu vida, con tu esposa, con tu familia y la iglesia que está, que sigues trabajando, tienes viajes ahora por cumplimiento de tus deberes y responsabilidades ministeriales. ¿Cómo te sientes? Y te voy a hacer la pregunta en esta manera, se la hice al fundador de nuestra iglesia antes que partiera el Señor. Luego de tantos sacrificios, luego de tantas lágrimas, de tanto trabajo, ¿valió la pena? Sí, tengo que decirte que valió la pena porque hay muchas luchas, hay muchas batallas, pero hay satisfacción. Amén. Usted acaba de decir algo, a mí me tocó presentar niños a los 40 días de nacido. Me tocó celebrar el quinceañero de las niñas en una ceremonia, y me tocó oficiar casarlos. Y ahora tienen hijos, presentarlos. Y yo, señores, ¿qué me estoy poniendo viejo? No, ¿qué va? Pero el ver el resultado de lo que mis pastores hicieron por mí, que fueron sacrificados en tiempo de escasez, en tiempo de necesidad, donde no había tanta ventaja electrónica, todo ese sacrificio,
y ver que yo fui el resultado del sacrificio de la pastoral de aquellos siervos de Dios, y ver que ahora yo estoy en la posición de los que fueron mis pastores y veo un resultado de que las almas se están salvando. Ahora mismo el Señor me permitió construir un templo en Cabo Rojo. Ese templo ha quedado allí, hay otro pastor, pero allí mi nieto visita esa congregación. Amén. Allí mi familia visita esa congregación. O sea, que siempre estamos trabajando para la obra del Señor, pero hay un resultado que las futuras generaciones están sacando el beneficio. Entonces hay una grande satisfacción, verdaderamente Dios ha sido grande, maravilloso, y como bien dijiste, todavía superviso el área del Caribe. Esta semana pues estaremos atendiendo la asamblea regional, y pues siempre pues, nos satisface trabajar con las misiones. Y quiero dejar este último detalle, y es que el otro profeta de Dios que me habló, que me dijo, no te enamores de tu trabajo porque te saco de tu trabajo, que lo entendí 12 años más adelante, fue que en el mes, cuando yo más estaba ganándome aproximadamente $8,000 mensuales, Wow. que es que el Señor me pide el trabajo, tengo que dejar el trabajo, dejar el plan médico, dejar todo para atender una ofrenda que me podía dar la iglesia. Ahí tuve que comenzar a vivir y a caminar en fe, pero vi la provisión del Señor, nunca me faltó. Nunca le faltó a mi esposa, sobre todo el Señor nos ha dado salud hasta este momento, gracias al Señor. Y hago llamado a todo aquel que tiene esa inquietud, siervo como sierva, para atender una pastoral. Vas a pasar por una serie de procesos, vas a ser probado, pero hay una grande satisfacción de ver almas a los pies del Señor. Amén, gloria sea al Señor. Y es así que vemos entonces este resultado, y la palabra de Dios nos dice también, velad cuál haya sido el resultado de vuestros pastores, Sí. e imitad su fe. Sí. Hermano y hermana que nos están mirando ahora mismo, analiza cuál es el testimonio de tu pastor, de tu pastora, imita su fe. Personas perfectas no hay ninguna, no, pero ¿sabes qué? A lo largo del tiempo, vela cuál ha sido esa trayectoria de ese pastor, de esa pastora, si lo viste sufrir, si lo viste llorar, pero también imita la fe, gloria sea al Señor, de seguir hacia adelante. Vemos cómo el mundo está cambiando ahora, las cosas como se están adelantando, el cumplimiento profético de la palabra del Señor, pero sabemos que cuando estamos con Dios, Dios va a cuidar de nosotros. Dios cuidó de Abraham, Dios cuidó del pueblo por 40 años, alimentándolo con maná del cielo, le dio agua en medio del desierto, le envió codornices a sus profetas, le envió los cuervos para que lo alimentaran, lo llevó a una casa de una viuda, gloria sea al Señor, y nunca faltará el aceite, amén, el trigo nunca faltará en nuestras casas, porque si nosotros, siendo padres terrenales, damos buenas dádivas, ¿cuánto más nuestro Padre que está en los cielos? Pastor, diríjanos en oración por estas peticiones. Gracias a todos y cada uno de ustedes, amados hermanos. No podemos leerlas, gloria sea al Señor, pero sabemos que estas peticiones se unen, gloria sea al Señor, a las peticiones que tenemos allá en el tercer piso, en el lugar de oración, donde día tras día hermanos y hermanas de Dios se unen en oración para que Dios conteste cada una de estas peticiones. Así que ayúdanos a orar, pastor, por cada una de ellas. Dios y Padre bueno, Sí, te Señor, doy gracias Padre en esta Santo, hora Padre, Señor. por mi compañero reverendo Orlando Nieves, Padre Santo, por su pastoral, Señor. por su familia, Bendice por este cada programa parte, Diálogo cada Pastoral, pastoral. en el cual está alcanzando Glorifica, muchas vidas. Señor, impongo mis manos en esta hora sobre estas necesidades, sobre estas peticiones, sobre aquellos que tienen un llamado, sobre aquellos que quieren obedecerte, sobre aquellos que quieren, Señor, hacer una realidad esa revelación, que tú sigas en un trato muy especial. Pero en esta hora, todas aquellas peticiones por salud, todas aquellas peticiones por necesidad, por revelación, te pido que en esta hora tú desates tu poder, tu gloria a través de Jesucristo, tu Hijo amado, y sea una realidad, Señor. Estos hermanos se han movido en fe a hacer una llamada telefónica para traer sus peticiones hasta este lugar. Te pedimos que tú honres
esa fe y bendiga, Señor, este ministerio. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios. Pastor, déjenos saber los días de servicio que está en su iglesia, allí en la Iglesia Pentecostal MI, la Iglesia de Dios Pentecostal MI, Movimiento Internacional, en Camuy Pueblo. Eso es así, en el nuevo paseo lineal, José Joaquín Gille Ávila. Santo. Estamos allí en el sector Pueblo, frente a la urbanización Linda Vista. Los domingos estamos de 8:45 a 9:45 en la escuela dominical, en el estudio bíblico, y luego de 10 a 11:30 tenemos el culto de adoración. En la semana, los martes, día de culto de estudio en la noche, y los jueves, culto de la familia a las 7 de la noche. Así que están todos invitados, siempre y cuando tengas una oportunidad, pues allí estamos para recibirte junto a tu amada familia. Si tienes tu congregación, sigue siendo fiel a tu pastor y a tu congregación. También en este mes se va a estar llevando a cabo el servicio especial de Madres Unidas en Clamor allí. Sí, saludamos a nuestra hermana Gloria Velázquez. El sábado 22 desde las 8 de la mañana el templo estará abierto hasta las 2 de la tarde. Madres Unidas en Clamor, va a haber un evento bonito. Tenemos unos doctores, unos psicólogos que van a estar atendiendo las necesidades urgentes de aquellas personas que estén pasando por una crisis, pero habrá varios clamores a favor de la familia, y también estaremos escuchando la palabra del Señor. Amén. Así que, amados hermanos, este templo cuenta con tremendas facilidades. Amén. Amplio estacionamiento. Amén. Está estratégicamente localizado, fácil acceso. Si deseas también puedes entrar a la página de Facebook. De Facebook, sí, de la Iglesia de Dios Pentecostal MI. Así mismo lo puedes, Iglesia de Dios Pentecostal MI, y vas a salir en las redes y vas a accesar y te va a dar la localización. Gloria sea al Señor. Así que algunas palabras finales, pastor, para nuestros hermanos televidentes acerca del llamado, la revelación y la obediencia. Si esa es tu inquietud a un llamado, a una pastoral, a un liderato, lo primero que tienes que hacer es canalizar ese llamado con tu pastor, con tus líderes, prepararte. El Señor va a abrir la puerta. No te digo que empujes puertas, que hagas fuerzas con nadie, sino que seas obediente a la voz de Dios. Dios se va a encargar de abrir las puertas. Amén. Esto yo lo pongo de esta manera, amados hermanos. El llamado es una aventura, como el matrimonio. Tú nunca puedes decir voy a tomar vacaciones de mi esposa, de mis hijos. No, una vez que tú eres sellado con ese llamado, tú respondes a esa revelación en obediencia. Por más que el pastor esté o la pastora esté en unas merecidas vacaciones, siempre su mente va a estar pensando a esta hora están los hermanitos congregándose, a esta hora es el culto de oración, y si pasa cualquier cosa, ¿cuántas veces el pastor ha interrumpido, la pastora, sus vacaciones para decir presente en la necesidad? Es algo que nace porque Dios lo ha depositado ahí, y ese llamado se hace, se reafirma, gloria sea al Señor. Y yo creo, pastor, en la educación continua. Amén. Sí. De la misma manera que tenemos profesionales de la salud, enfermeros, maestros, en el sistema judicial, hay que tener educación continua. La pastoral tiene que estar en una educación continua, y lo dice Romanos capítulo 12, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio del entendimiento. Eso es así. Nuestra organización tiene mucho cuidado de eso. Todos los años tenemos que estar tomando estos estudios continuados, porque tenemos otras generaciones que atender con otras necesidades, y tenemos que estar bien actualizados, y damos gracias a Dios, tenemos buenos institutos que nos capacitan, que nos preparan, y es parte de nosotros sostener ese ministerio que Dios ha puesto en tus manos, capacitarte y prepararte teológicamente también. Amén. Así que, amados hermanos, con este tema queremos invitar a la pastora, mira, no reniegue, sé obediente al llamado, si es ese llamado de parte del Señor. Cree la revelación, la palabra de Dios es la palabra profética más segura, y Dios cumple su palabra, pero tenemos que ser obedientes. Así que de parte nuestra aquí en el programa Diálogo Pastoral, aquí junto con nuestro pastor Héctor Amén. Ayala de la Iglesia de Dios Pentecostal MI Camuy Pueblo, agradecemos a todos y cada uno de ustedes, hermanos, por su fiel sintonía, y esperamos verlo
próximamente, el próximo miércoles, en este subprograma Diálogo Pastoral, diciéndole a todos y cada uno de estos hermanos televidentes, gloria sea al Señor, si no tiene una iglesia, congrégate. No es lo mismo ver el culto por internet, por Facebook, la alabanza, la adoración no se escucha de igual, pero cuando te congregas, amén, siente los ríos de agua viva, siente la presencia del Señor y ese calor de los hermanos y las hermanas. Busca una iglesia donde te prediquen del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Busca esa iglesia, no que esté cerca, esa iglesia que el Espíritu Santo te dirija, que te prediquen del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, pero también de que Cristo sana, salva, bautiza con Espíritu Santo y fuego y que viene pronto por su iglesia. De parte nuestra, Dios les bendiga, nos veremos la próxima vez. Bendiciones. Gracias, pastor. Amén.